Con esta compañera vaya poniendo sus datos, por favor, en el chat del grupo. Vamos a tratar de avanzar un poco más, vamos a tratar de hacer una clase de repaso hoy día para poder entender un poco mejor lo que es o lo que va a ingresar al examen, ¿ya? A ver, ojalá nos alcance el tiempo también. Ya estaremos viendo entonces, compañeros, a ver, tenemos nosotros pendiente, vamos a avanzar, avanzaremos una parte más para el examen, ya saben todos, les he repetido de manera continua, de que estos son temas un tanto extensos, es por eso que vamos a dar prácticamente de un tema hasta donde avancemos el día de hoy, que estoy referido, ¿no? Entonces tenemos nosotros un contrato pendiente, que es el contrato de transporte,
de cosas, o ya hemos visto el contrato de transporte. Sí. El contrato de transporte, y vamos a ver de manera específica lo que es el transporte de cosas, ¿ya? Sabemos que todo esto es relativo a lo que tenemos nosotros en nuestro Código de Comercio, artículo 942, por favor. 900. Vamos a compartir, les voy a compartir por favor pantalla porque vamos a posteriormente realizar un pequeño repaso de lo que vamos a dar en el examen. Ya hemos visto entonces lo que es el contrato de transporte y nos tocaría ver lo que es el transporte de cosas, ¿no? Página 409 de nuestro texto. Por favor, y artículo 946, perdón, de lo que es el Código de Comercio, todos tenemos a la mano, ya sea digital o de forma física, nuestro texto, ¿ya? ¿Qué es el transporte de cosas, compañeros? Ya terminaremos de avanzar este tema más, ¿ya? O esta parte más dentro de este segundo tema, ¿ya? Porque nosotros hemos unas obligaciones en general. Estamos viendo los contratos en general y la clasificación que tienen estos. ¿Ya? Y vamos a ver lo que es el transporte de cosas. Tenemos un concepto claro que no solo está dado en el artículo 946 y en la página 409 de nuestro texto, ¿ya? Este contrato de transporte de cosas nos hace referencia como concepto. El transportador asume las obligaciones y responsabilidades emergentes de la traslación de las cosas, aunque utilizase los servicios de terceros, tiene esa responsabilidad, ¿no? Como nos refiere tanto el texto como nuestro artículo del Código de Comercio. El transportador puede convenir con otros el transporte de las cosas, salvo pacto en contrario, como concepto. La responsabilidad de transportador van a ser, vamos a ir marcando, ¿ya? La responsabilidad del transportador nos refiere, ¿no? Es responsable de las cosas, ¿no? O mercaderías entregadas para el transporte desde el momento en el que las reciba hasta que las entrega al destinatario en el lugar, forma y el tiempo que ha sido estipulado además para la entrega de ese tipo de mercancía, ¿no es cierto? Además de la carta aporte, la guía de empaque, ¿no? Perdón, en este caso la guía y el conocimiento de embarque, ¿no? Además tenemos nosotros un packing list también que hemos hablado, donde está la lista de empaque, ¿no es cierto? Al conocimiento del embarque, dice, ¿no? Ninguna cláusula puede reducir la responsabilidad del transportador, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros acordemos con el transportador para la responsabilidad del transporte de la mercancía es válido, salvo lo que nos refiere el 948 del Código de Comercio, ¿ya? ¿Qué tenemos? Si las cosas o mercaderías entregadas para el transporte estuviesen mal embaladas, ¿ya? Se encontraren en evidente estado de descomposición, o el embalaje fuera insuficiente no insuficiente para el tipo de mercancía que se está trasladando, el transportador inscribirá en la carta aporte o en la guía, con participación del remitente o despachador, en las características nítidamente legibles de una de las siguientes observaciones. Ellos pueden hacer observaciones a la forma en la cual ha sido embalada la mercancía, ¿no? Para deslindar cierto tipo de responsabilidad respecto al transporte de estas cosas, ¿ya? Él puede referir que el embalaje está en mal estado, el embalaje es insuficiente, la mercadería está en mal estado, la mercadería está quebradiza, la mercadería ha sido expuesta a perecer, ¿no? Eso quiere decir que tal vez o está mojada por la lluvia o ha sido soleada, entre otras observaciones que él puede realizar, ¿no? Respecto a esto. ¿Qué más tenemos, no? Esas son tal vez algunas de las excusas, ¿no? Que podríamos verlo así,
dentro del traslado, pero que son necesarias de mencionar, ¿no? En este caso, la responsabilidad por los daños y los perjuicios ocasionados al destinatario recaerá directamente sobre el remitente, sobre la persona a quien está remitiendo, quedando al transportador exento de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Obviamente, precisamente porque él estaba realizando las observaciones respecto al tipo de mercancía, tal vez que le necesitaba mucho más embalaje, ¿no? O que la mercadería ya prácticamente tiene un olor nauseabundo, por lo cual él puede referir de que esta está en mal estado, podría ser, ¿no? Otra de las causales de exoneración de la responsabilidad que puede llegar a tener el transportista. Vamos a ver las obligaciones del remitente, ¿ya? Estamos saltando en los artículos precisamente porque son necesarios que nosotros mencionemos algunos de estos, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones del remitente? El remitente o cargador está obligado a, dice, ¿no? En primera instancia, entregar la mercancía debidamente embalada, ¿no? En el lugar y tiempo convenido, proporcionar los documentos que remitan al libre tránsito de la carga y los que sean necesarios para el cumplimiento de las formalidades de la policía, de la aduana, de sanidad. Al hablar de sanidad hablamos de SENASAG, por ejemplo, que es otra institución pública que se encarga de la verificación de ese tipo de mercancía específica, ¿no? Hay algunos tipos de mercancía las cuales la aduana no puede retener, pero que sin embargo SENASAG sí tiene la atribución de poder llevarlas a destrucción, no como el mal embalaje, por ejemplo, de mercancía que generalmente se puede ver que traen de Argentina, por ejemplo, ¿no? Traen carne, traen chorizos, ¿no? O choripán, para hacer choripanes y otro tipo de mercancías que las traen en bolsas en el avión, ¿no? Desgraciadamente SENASAG inmediatamente procede a la destrucción de ese tipo de mercancía. ¿Por qué? Porque obviamente no es mercancía que no ha sido correctamente embalada, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El transportador o en todo caso la misma persona que le está trasladando la misma, ¿no? Sufrir comisos, multas y sanciones refiere, ¿no? Vamos a ver si hay alguien más por esta ocasión. No sufrir comisos, como les refería, multas y otras sanciones, ¿no? Como infracción por parte de la policía, la aduana, sanidad, además en SENASAG, entre otro tipo de institución que estuviese encargada, ¿no? Que impongan por infracción de leyes y tener que indemnizar al transportador de los perjuicios causados por la violación de las mismas, sufrir pérdidas y averías en las mercaderías resultantes de vicio propio o de casos fortuitos, salvo lo indicado en el inciso 8.9 del 954 de nuestro Código de Comercio, que prácticamente está aquí. Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver incluso el inciso 5 que hace referencia a responder al transportador por los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento del contrato, que es otra de las obligaciones del remitente, ¿no? Responder al transportador de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento del contrato, así como de los gastos necesarios, que para el cumplimiento del mismo y fuera de las estipulaciones hubiera hecho en beneficio del remitente, siempre y cuando esas sean justificadas, ¿no? Entonces, la página 410 del texto, compañeros, por si acaso nosotros estamos bien. ¿Cuáles son esas facultades que tiene el remitente al momento de poder remitir, obviamente, mediante transporte, la cosa, ¿no? Las facultades de estas son dos. En primera instancia está el cambiar al destinatario de las mercaderías mientras estuviera en camino con aviso oportuno al transportador y devolución de la carta porte, guía o conocimiento de embarque, ¿ya? Al mismo tiempo, otra facultad es la de cambiar dentro de la ruta convenida el lugar de entrega de la carga, avisando con oportunidad necesaria al transportador, cosas que se ven de manera continua al momento de realizar el transporte de mercancías, ¿no? Otra de las obligaciones del transportador están enumeradas, como hace rato veíamos, nos hacía referencia aquí, ¿no? Dentro de lo que son las obligaciones del remitente. El inciso 4 nos hacía referencia al inciso 8 y 9 del 954. Respecto a esas obligaciones que tiene el remitente, ¿no?
salvo lo indicado, dicen el inciso 8 y 9 del 954 que vamos a ver a continuación. Dentro de estas obligaciones del transportador está el de recibir objetos en lugar y tiempo convenido, así como extender correspondiente carta, porte, guía o conocimiento de embarque. Toda la mercancía que es transportada, compañeros, por si acaso, nosotros vemos que tiene una guía. Cuando nos envían por flota, tenemos las características impresas. Ustedes han debido ver, ¿no? Enviamos por flota, enviamos por avión a nivel departamental. Tenemos las características de la mercancía y asimismo tenemos nosotros el número de guía de la mercancía, ¿no es cierto? En esa carta aporte. Iniciar y concluir el transporte dentro del plazo estipulado precisamente por la ruta establecida en el contrato, a no ser que exista un caso de fuerza mayor. Realizar el viaje en la fecha convenida y si no hubiera día señalado, lo antes posible, ¿no? Pero siempre tenemos nosotros un plazo de entrega, ¿no? Un tiempo de espera específico, además. Cuidar y conservar las mercaderías bajo exclusiva responsabilidad desde que las reciba hasta la entrega del destinatario. Esa es la obligación del transportador de forma principal para mí. Porque una vez que nosotros entregamos, no vemos ni sabemos el tipo de manipuleo que se realiza en la mercancía, ¿no? Ellos pueden agarrar y botarlo ahí, viendo que incluso es frágil, o en todo caso las cajas siempre tienen una señalización, ¿no? De que tiene que ponerse esto hacia arriba, o cómo tiene que ir parada o echada la caja. Entonces ellos ya dentro tal vez, ¿no? Algún tipo de inoperancia respecto a las funciones que tienen ellos y estas obligaciones que tiene el transportador, no la cumple, ¿no? Y la pone echada y bueno, se destruye, se rompe, se arruina, ¿no? La mercancía. Existe cierta responsabilidad sobre ese tipo de situaciones. Entregar las mercaderías al tenedor, ¿no? De la carta aporte, de la guía o del documento respectivo, pagar en caso de retraso ¿no? De caso de retraso y de que se imputale la indemnización acordada, y si no lo hubiera pactado al respecto, dicen, ¿no? El perjuicio que hubiera causado el remitente y que será establecido mediante algún tipo de perito, va a tener que ser determinado. Entregar la mercadería pesada, contada y medida, de acuerdo a la carta, aporte, guía, etcétera, ¿no? Pagar las pérdidas o averías que estuvieran a su cargo y con arreglo al precio declarando las mercaderías o en su defecto a juicio de cualquier perito. Siempre y cuando la mercancía también tenga un valor demasiado alto, yo pienso que podría ser determinada mediante un perito el hecho de que sí el hecho de tener que determinar quién tiene la responsabilidad prácticamente, ¿no? Responder al remitente o destinatario de los daños y perjuicios provenientes de su responsabilidad contractual, según el 952. Asimismo, como tiene obligaciones, tiene derechos el transportador, ¿no? Eso en la página 412 de nuestro texto. Vamos a ir anotando. Artículo 955. De las obligaciones, nosotros estamos hablando del 954, 955, y estas obligaciones están divididas en 4. Cobrar la mitad del porte convenido. Si por negligencia o culpa del remitente o cargador no se verificara el viaje, percibir dentro de esos derechos el total del porte convenido. Si por negligencia o culpa del remitente no se efectuara el viaje, ¿no? Si no se efectuara el viaje. Exigir al destinatario la recepción de las mercaderías que se encuentren en buen estado siempre que separadas de las averiadas no sufran disminución de su valor. Retener las mercaderías transportadas mientras no se le pague el porte, obviamente. Dejar al depósito judicial las mercaderías previo reconocimiento de su estado por peritos. Eso respecto al artículo 955 en nuestra página 412, ¿no es cierto? ¿Cuándo cesa la responsabilidad del transportador cuando existe pérdida, daño o algún tipo de avería respecto a la mercancía? Va a cesar en primera instancia por la recepción de las mercaderías por el destinatario sin ningún tipo de reclamo, ¿no? Es por eso que al momento en que nosotros las recibamos, tener que revisarlas para ver que se encuentre respecto a las características que tenga la carta aporte y la guía, ¿no? Una vez que se haya verificado su estado y declarado su conformidad, ellos van a proceder además a la firma, ¿no es cierto?, de recepción. Posteriormente, por el transcurso de un año en los contratos de transporte dentro del territorio nacional. Un año.
¿Qué más tenemos? Prescripción, ¿no? Hablamos de prescripción a partir del momento en el cual ya no tendría que existir ningún tipo de reclamo. Después vamos a ver las obligaciones del destinatario. Cesación de responsabilidad por la prescripción es el artículo 957. Ya, por si acaso, compañeros, hasta aquí donde avancemos va a ser el examen. Ya ahorita vamos a repasar. Solo vamos a ver los temas. Les voy a referir qué temas hemos visto, en qué páginas ahorita vamos a tratar de ingresar y ver por medio de nuestro texto, qué páginas hemos visto, qué artículos hemos estado viendo, para que ustedes consideren al momento de que demos el examen, ¿ya? Cesación de responsabilidad por prescripción, tenemos entonces que el término de prescripción señalada conforme al artículo 938 del Código de Comercio comenzará a correr en los plazos de pérdidas desde el día siguiente terminado el viaje y en las averías desde el día posterior a la entrega en los efectos, no se quiere, ¿no? Las obligaciones del destinatario. ¿Cuáles son las obligaciones del destinatario? Seguramente poner a conocimiento del transporte, del transportista o en todo caso del remitente, el tipo de mercancía, ¿no es cierto?, del cual hubiese sido o se lo hubiese entregado en mal estado, ¿no? Recibir las mercaderías sin demora, ¿no? Sin ningún tipo de demora, siempre que el estado de ellas lo permita y guarden conformidad con las condiciones expresas en la carta porto guía. Otorgar constancia de recepción. A ver, por si acaso, vamos a ver aquí. No, este no es nuestro. Esta es la segunda parte que les envío del texto. Tenemos aquí, estamos nosotros en la página 413. Ahorita vamos a ver. 415, estamos acá, ¿no? Bueno, hay que volcar nuestras hojitas. ¿Dónde está? Obligaciones del destinatario, estamos, ¿no es cierto? Aquí, 413, ¿no? Recibir las mercaderías sin demora, ¿no? El estado de ellas siempre lo permita. Otorgar constancia de recepción de la mercancía, pagar al transportador, reclamar dentro de 30 días siguientes a la recepción de la mercadería sobre el estado y condiciones de las mismas, responder a los perjuicios por su negligencia, ¿no? Por su negligencia causar al transportador, dar revisión al remitente sin pérdida de tiempo de cuánto se refiere a la mercancía recibida y los derechos del destinatario que están obviamente en el artículo, vamos a ver, aquí está en el artículo 959, ¿no? Destinatario, según 3 incisos, tiene los siguientes derechos, ¿no? Que se le entregue la mercancía, perdón, ¿dónde estamos? 959. Ya, a ver, obligaciones generales, derechos del destinatario, que se le entregue la mercancía consignada a su nombre, en la dirección y sitio convenido, no recibir la mercadería cuando éstas no guarden relación con el corte, con la carta porte o la guía, que se reembolsen los anticipos que hubieran efectuado para el transporte de mercaderías. Fundamentalmente, el destinatario tiene derecho a exigir que se le entreguen las cosas transportadas desde siempre. Y existen obligaciones generales que pueden ser aplicadas para todos, ya que están inmersas en lo que es el Código de Comercio. Vamos a ver, en el artículo 960, ¿ya? El transporte, las empresas de transporte en general están obligadas ¿a qué? A dar a conocer, ¿no?, al público de manera general los reglamentos oficiales fijándolos en sitios visibles, transcribir los artículos pertinentes del reglamento oficial, al reverso además, ¿no? ¿Cierto? De la carta aporte, las guías, el embarque, entregar la carga en condiciones y lugares convenientes. Ustedes han debido ver, por ejemplo, cuando hacemos un envío por medio de avión o flota, ¿no? Vemos que en el reverso del papel están, ¿no es cierto?, tantas las obligaciones de ellos, nos refieren ahí cuándo nos responden, cuándo no nos responden, y todo obviamente está reglamentado a partir de lo que es el Código de Comercio. Ahí la importancia del análisis de nuestras leyes. Compañeros, por si acaso, ¿no? Artículo 960, página 413. Ausencia de responsabilidad de daños, vamos a ver. Artículo 966, ¿ya?
Tenemos entonces que la ausencia de responsabilidad de daño se va a dar bajo los siguientes parámetros, ¿ya? Si fueran resultantes de vicio propio de la cosa, si las cosas que se transportan a pedido escrito del remitente en vehículos no adecuados por la naturaleza de las cosas, sin embargo, de ser advertidos de este riesgo, siempre y cuando haya sido advertido de este riesgo, si las cosas no estuvieran debidamente embaladas o lo estuvieran adecuadamente en su naturaleza, habiendo el remitente insistido en que sean transportadas, ¿no? Cualquier diferencia con el embalaje se hará constar en la carta aporte, como se venía refiriendo, es necesario que nosotros hagamos constar. ¿Qué nos dice el inciso 4? Ya, tenemos entonces el inciso 4 que se tratara de cosas que por su naturaleza, por factores climatéricos o por causas naturales estuviesen expuestas a pérdidas, rotura o daños totales o parciales o deterioros o mermas, dice, ¿no? En estos casos, las empresas de transporte formularán una lista de cosas expuestas a fin de merma o el porcentaje del cual se hacen responsables, ¿ya? Igual en cuanto a los que se encargan de ¿qué se llama? En todo caso, por ejemplo, cuando llega mercancía, tenemos almacenes, todos los que se encargan del almacenaje de la mercancía, igual hacen constar el tipo, o en este caso, la situación en la cual actualmente se encontraría la mercancía a momento del arribo al almacén, ¿no? Van a decir empaque roto, ¿no? Con tal cosa, si de esa manera se puede referir, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ausencia de responsabilidad, hemos visto. Inspección aduanera, vamos a ver el artículo 968. ¿Qué nos refiere igual el texto? Vamos a ver el 968 y el valor no declarado. 968 y el valor no declarado. O sea, el valor no declarado. ¿Qué sucede? Y el artículo 971. Ya, vamos a nuestro textito. Obligaciones. Inspección aduanera tenemos en la página 415 de nuestro texto, ¿no? Si por incumplimiento de la inspección aduanera o otra legal, y ahí está ampliando ley incluso para SENASAG y otras instituciones públicas que se encarguen de ese tipo de inspecciones, debiera ser abierto el vehículo o el embalaje antes de llegar al destino, los inspectores harán constar en acta el número y estado de los sellos y precintos existentes y colocarán otros nuevos después de inspeccionar la carga dejando constancia. Generalmente se hace la inspección aduanera cuando existe algún tipo de duda respecto a la mercancía que se está trasladando, ya en el avión, o en todo caso, en este caso podría ser específicamente en un medio de transporte terrestre como un camión. Toda la mercancía que parte de origen ya tiene precintos y tiempos específicos para poder arribar a las aduanas interiores de cada uno de los departamentos. Es ahí donde nosotros vemos esta situación, ¿no? Vemos de que existe la complejidad respecto a tener que realizar la inspección dentro de esta instancia, ¿ya? Obviamente van a tener que violentar los precintos. Los precintos en el camión vienen siendo como unos hilos de metal o en todo caso de plástico con unos códigos específicos, los cuales son anotados, ¿no? En la guía, ya en la guía de transporte, en el cual, ¿no? Con qué código se está viajando, son rotos y son, obviamente, nuevamente puestos unos nuevos, ¿no? Entonces, siempre que existe una duda, se puede hacer ese tipo de inspecciones, ¿ya? ¿Qué sucede con el valor no declarado? Cuando el remitente no declara el valor de las cosas embarcadas, ¿ya? Porque es necesario que digamos un valor específico, a veces por no referir o por no causarnos problemas nosotros mismos, nos referimos
Pero ahí está la obligación de nosotros de tener que dar los datos exactos respecto a la mercancía que estamos enviando, que en este caso tendrían que ser respecto a tendría que ser respecto al valor de la mercancía, ¿no? No declare, dice, el valor de las cosas embarcadas o no especifique la clase de mercaderías, la responsabilidad del transportador, ¿no? Dice, en su caso, no podrá exceder de 100 veces el monto de flete correspondiente, ¿no? Entonces, ese es el valor no declarado, por si acaso, ¿ya? Entonces, ese es el problema, además de no tener que referir, porque puede que la mercancía o el objeto que nosotros estamos enviando tenga un valor superior a lo que estaríamos refiriendo, ¿ya? Hasta aquí, compañeros, va a ser el examen, ¿ya? Transporte de cosas, hemos visto, a ver, vamos a ir por partes, ¿ya? En primera instancia, tenemos unos cuantos minutos más para poder culminar con este video. Vamos a ver, listo, ya. Hemos comenzado nosotros conforme al artículo 786 del Código de Comercio, ya en la página 375. Hemos visto como primer tema las obligaciones en general, ya, por si acaso. Dentro de estas obligaciones en general, hemos hablado lo que es el contrato comercial. Hemos hablado de la definición que tiene, ¿no es cierto? El contrato comercial será un contrato de adhesión, tenemos, ¿no? La diferencia entre con los contratos civiles, que es importante, por si acaso, puede ser pregunta de examen, ¿no? Puede ser, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia de un contrato comercial? Primero podemos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el concepto cabal de un contrato comercial? Les podemos dar varias opciones. Los exámenes que yo realizo, compañeros, estamos hablando de 15 preguntas. Ustedes ya han enviado sus trabajos. Estamos hablando de un trabajo de 5 puntos, que es nuestro foro, y 10 puntos, que son nuestro trabajo o nuestra actividad, nuestra segunda actividad. Estamos hablando de 15 puntos. El examen, saben todos que es sobre 20 puntos, haciendo un total de 35 para este primer parcial, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos 20 puntos para el examen, de los cuales esos 20 puntos están reflejados en 15 preguntas, por si acaso, ¿no? Entonces, al tener las 15 preguntas, nosotros les damos un plazo, un tiempo específico de 30 a 45 minutos de examen, compañeros. Estamos hablando de un tiempo extenso para desarrollar un examen de 15 preguntas, ¿ya? Debería ser 1 minuto por pregunta. ¿Por qué? Porque ya se tiene que entender que el estudiante tiene que conocer la respuesta, porque hemos no solo estudiado, sino también hemos hecho seguimiento al avance de clase, ¿no ve? Hemos hablado dentro de lo que es el contrato, por ejemplo, comercial de transporte, hemos hablado de obligaciones de cada una de las partes. Las obligaciones que tienen ustedes como estudiantes es tener que realizar el estudio necesario y el seguimiento al avance de clase para poder cumplir con los parámetros específicos que tiene la universidad con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos texto, tenemos ley, tenemos los ejemplos. No hay donde perderse. E incluso hemos hecho actividades relativas al avance de clase, ¿no? Entonces, no tendría que haber ningún tipo de problema al momento de que nosotros desarrollemos el examen. Bueno, esa puede ser la pregunta de examen, pero sin embargo les iba refiriendo, para mí los exámenes presenciales siempre son de desarrollo, porque puedo ver además la capacidad que ustedes tienen de poder referir o la interpretación tal vez a la norma que ustedes tienen, ¿no? No de manera memorística, porque no les pido tal cual como dice el artículo tantos, refiera, no. Yo quiero ver más que todo que se desarrolle el examen en base a los parámetros que ustedes mismos han podido llegar a entender tal vez respecto al concepto, ¿no? En este caso, las preguntas son de complementación, en nuestro caso, del examen virtual en la plataforma Moodle de la universidad. Estamos hablando de, entonces, se va a cortar, compañeros, ya en unos minutos más. Lo voy a cortar yo para que así de una vez pueda enviarles un nuevo link y tengamos un espacio más amplio, ¿ya? Para poder hablar. A ver, les voy a volver a enviar.